Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Su lugar favorito para adentrarse en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco. Estoy aquí súper emocionada como siempre para compartir con ustedes las últimas novedades, los rumores más jugosos y por supuesto, las exclusivas que hacen vibrar nuestros corazones de fans. Si eres nuevo por aquí, un abrazo enorme y una bienvenida calurosa. Te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Prometemos mantenerte al tanto de todo lo que pasa con tus celebridades turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por tu apoyo incondicional. Los adoro. Hoy, como ya adelanté, tenemos una bomba de proporciones épicas. Un tema que sé que los tiene al borde de sus asientos y que ha generado ríos de tinta, o más bien, de píxeles en las redes sociales. Así es, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco e internacional, dos rostros que han conquistado nuestros corazones con su talento y sobre todo con la innegable química que irradiaban juntos. Prepárense porque esta no es la típica reseña de chismes que encontrarán en cualquier lugar. No, no, no. Aquí en nuestro canal, vamos más allá. Tenemos información exclusiva, datos reveladores y una perspectiva única que los dejará boquiabiertos. Según fuentes muy pero muy cercanas a Kerem Bürsin tenemos detalles impactantes sobre su relación pasada y, lo que es aún más intrigante, sobre el futuro de ambos. Sí, escucharon bien, del futuro. Y no solo eso, sino que vamos a desmenuzar cada uno de los puntos, analizando las señales, los gestos y los silencios que han marcado esta historia de amor y desamor que nos tiene a todos enganchados. Desde que Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, el mundo entero fue testigo del nacimiento de una conexión mágica. La química entre ellos era palpable, electrizante e imposible de ignorar. No era solo en la pantalla, interpretando a Eda y Serkan, sino también fuera de ella, en cada entrevista, en cada foto compartida, en cada mirada cómplice. Su romance floreció ante nuestros ojos, convirtiéndose en un torbellino de emociones que cautivó a fans de todas partes del mundo. Todos queríamos creer en ese cuento de hadas. Todos esperábamos un final feliz digno de la mejor comedia romántica. Pero como bien sabemos, la vida real a menudo es mucho más complicada, mucho más impredecible que la ficción. Y la relación entre Kerem y Hande no fue la excepción. La noticia de su ruptura fue un golpe duro, un balde de agua fría que nos despertó de nuestro dulce sueño. Los fans quedaron devastados, desconcertados, y las preguntas no tardaron en surgir: ¿qué había pasado? ¿Qué salió mal? ¿Por qué ese amor que parecía tan fuerte se había desvanecido? Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Siempre ha existido esa pequeña vocecita en nuestra cabeza que nos dice, tal vez, algún día. Y es aquí precisamente donde entra en juego nuestra información exclusiva. Porque hoy, gracias a una fuente muy cercana a Kerem Bürsin, una persona de total confianza que ha estado a su lado en los momentos más importantes de su vida, podemos ofrecerles una perspectiva privilegiada sobre cómo Kerem ve a Hande hoy en día, cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia ella y, lo más importante de todo, si existe la posibilidad real de una reconciliación en el futuro. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, quiero reiterar una advertencia importante: esta información, aunque proviene de una fuente confiable y cercana a Kerem, debe ser tomada con pinzas. La vida de las celebridades es un laberinto complejo y lleno de matices. Lo que parece ser la verdad en un momento dado, puede cambiar radicalmente al día siguiente. Las decisiones, los sentimientos y las circunstancias pueden variar de manera impredecible. Por lo tanto, les pido que escuchen con atención, que analicen la información que les voy a compartir, pero que también mantengan una mente abierta y una pizca de escepticismo saludable. Dicho esto, prepárense porque lo que viene a continuación es, sin duda, explosivo. Según nuestra fuente, Kerem nunca ha dejado de tener un profundo respeto y cariño por Hande. A pesar de la ruptura, guarda recuerdos muy bonitos de su tiempo juntos y valora la conexión especial, única e irrepetible que compartieron. Él reconoce que la presión mediática, el constante escrutinio público y las exigencias de sus apretadas agendas contribuyeron, en gran medida, a la ruptura. La fama, como sabemos, puede ser un arma de doble filo, y en este caso, parece haber afectado negativamente su relación. Sin embargo, a pesar de todo, Kerem nunca se ha arrepentido de haber vivido ese romance con Hande. Lo considera una etapa importante de su vida, una experiencia enriquecedora que lo marcó para siempre. Para Kerem, Hande siempre será una persona muy importante en su vida, nos comentó nuestra fuente, con un tono de voz que denotaba sinceridad y cercanía.
La admiraba como actriz, la adoraba como persona y la respetaba profundamente. Su relación fue intensa, llena de pasión, y aunque no funcionó a largo plazo, dejó una huella imborrable en su corazón. Fue un amor verdadero, un amor que trascendió la pantalla y que los unió de una manera muy especial. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Existe la posibilidad, aunque sea remota, de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, donde la especulación se mezcla con la esperanza y donde los sueños de los fans se aferran a una pequeña chispa de posibilidad. Nuestra fuente nos reveló que Kerem no descarta una reconciliación en el futuro. Escuchen bien. No la descarta. Él cree que el tiempo cura las heridas, que las cicatrices se atenúan y que si el destino quiere que vuelvan a encontrarse, así será. Kerem confía en el poder del tiempo y en la fuerza del destino. Kerem es una persona muy romántica y cree en el destino, nos explicó nuestra fuente. Él piensa que si Ande y él están destinados a estar juntos, eventualmente encontrarán el camino de regreso el uno al otro. No está buscando activamente una reconciliación, no está obsesionado con la idea de volver a estar con ella, pero tampoco la descarta por completo. Él está abierto a la posibilidad y cree que el tiempo dirá si esa posibilidad se convierte en realidad. Además, nuestra fuente nos dijo que Kerem ha estado siguiendo de cerca la carrera de Ande y que está muy orgulloso de sus logros. Él la admira por su talento, su dedicación y su profesionalismo. Siempre ha creído en su potencial y se alegra sinceramente de verla triunfar y cosechar éxitos en el mundo de la actuación. Él se siente orgulloso de haber sido parte de su vida y de haberla visto crecer como artista y como persona. Kerem siempre ha sido uno de los mayores fans de Ande, nos confesó nuestra fuente con una sonrisa en el rostro. Él la apoya incondicionalmente y se alegra de verla crecer como actriz y como persona. Él sabe que ella es una mujer muy fuerte e independiente y la admira por eso. Él reconoce su talento y su capacidad para superar obstáculos y la considera una de las actrices más prometedoras de su generación. Por supuesto, la situación actual es complicada, no vamos a negarlo. Ande se encuentra actualmente en una relación con el actor Akan Sabank y parece estar muy feliz. Las fotos que circulan en las redes sociales los muestran sonrientes, relajados y disfrutando de su tiempo juntos. Kerem, por su parte, ha estado enfocado en su carrera y no se le ha visto involucrado en ninguna relación seria desde su ruptura con Ande. Ha preferido mantener un perfil bajo en su vida personal y concentrarse en sus proyectos profesionales. Pero a pesar de esto, nuestra fuente insiste en que Kerem sigue teniendo un lugar especial para Ande en su corazón. Él cree que aunque ahora estén en caminos separados y aunque Ande esté en una relación, el destino podría tener otros planes para ellos en el futuro. Kerem sigue sintiendo algo por ella, un cariño, un respeto y una admiración que no se han desvanecido con el tiempo. La vida da muchas vueltas, nos recordó nuestra fuente con un tono de sabiduría. Nadie sabe lo que depara el futuro. Quién sabe, quizás algún día Kerem y Ande vuelvan a encontrarse, quizás el tiempo les dé una nueva oportunidad y la chispa se encienda de nuevo. Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Es fundamental tener en cuenta que esta información proviene de una fuente cercana a Kerem y no de Ande. Por lo tanto, es posible, incluso probable, que la perspectiva de Ande sea diferente. No sabemos cómo se siente ella acerca de Kerem en este momento, ni si estaría abierta a una reconciliación en el futuro. Su opinión es igual de importante y merece ser considerada. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que la historia de Kerem y Ande sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su romance fue un torbellino que cautivó a fans de todo el mundo, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. Su historia es una prueba de que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser doloroso y complicado. La posibilidad de una reconciliación sigue siendo un tema candente de debate entre los fans, y nuestra información exclusiva seguramente alimentará aún más las especulaciones. ¿Volverán a estar juntos Kerem y Ande algún día? ¿Es solo un sueño imposible, una fantasía alimentada por la nostalgia y el deseo? ¿O hay una posibilidad real, por pequeña que sea, de que el destino los una de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus carreras por separado, admirando su talento y soñando, quizás, con un posible reencuentro en el futuro. No perdamos la esperanza porque en el mundo del amor, todo es posible. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones por las que Kerem podría seguir sintiendo algo por Ande, a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias actuales. En primer lugar, como ya hemos mencionado, es innegable la química que existía entre ellos. Esa química no era solo una ilusión óptica creada por la magia de la televisión, sino una conexión genuina que se veía tanto en la pantalla como fuera de ella. Era una conexión que trascendía las palabras, que se manifestaba en sus miradas, en sus gestos y en su lenguaje corporal.
Cuando dos personas se conectan de esa manera, es muy difícil olvidar. En segundo lugar, la relación de Kerem y Ande se desarrolló en un momento muy importante, crucial y decisivo de sus vidas. Ambos estaban en la cima de sus carreras, experimentando un éxito sin precedentes que los catapultó a la fama internacional. Compartieron momentos increíbles juntos, viajaron por el mundo, asistieron a eventos importantes, conocieron a personas influyentes y construyeron recuerdos inolvidables. Esos momentos compartidos, esas experiencias vividas, crearon un vínculo muy fuerte entre ellos. En tercer lugar, Kerem y Ande se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Estuvieron ahí el uno para el otro cuando necesitaban un hombro en el que llorar, cuando enfrentaban desafíos y cuando se sentían vulnerables. Se animaron mutuamente a perseguir sus sueños, a superar obstáculos y a creer en sí mismos. Esa conexión emocional, ese apoyo incondicional, es muy difícil de romper. Además, es importante recordar que Kerem es una persona muy leal y comprometida. Cuando se enamora, se entrega por completo a la relación y está dispuesto a luchar por ella. Es posible que a pesar de la ruptura, siga sintiendo una profunda conexión con Ande y que no pueda dejar de pensar en ella. Es posible que la recuerde con cariño y que se pregunte qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Por supuesto, también es posible que Kerem simplemente esté siendo amable y educado al hablar de Ande. Él es un caballero y no querría decir nada que pudiera herirla o perjudicarla. Pero, según nuestra fuente, sus sentimientos van más allá de la simple cortesía. Él realmente se preocupa por ella y espera que sea feliz, aunque esa felicidad no incluya estar a su lado. La realidad es que solo Kerem y Ande saben lo que realmente pasó entre ellos y cómo se sienten el uno por el otro en este momento. Pero nuestra información exclusiva nos da una idea de cómo ve Kerem a Ande y de la posibilidad, aunque sea remota, de una reconciliación en el futuro. Nos da una ventana a sus sentimientos y nos permite entender mejor la complejidad de su relación. Ahora, es su turno de opinar. ¿Creen que Kerem y Ande deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Creen que el tiempo puede curar todas las heridas y darles una nueva oportunidad? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y concentrarse en el presente? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos qué piensan. Queremos saber su opinión. También queremos saber qué opinan sobre la relación actual de Ande con Hakan Saban. ¿Creen que son una buena pareja? ¿Creen que Ande ha encontrado la felicidad a su lado? ¿O creen que Ande debería estar con alguien más, quizás con Kerem? Queremos conocer sus puntos de vista. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre este tema tan candente. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y noticias de celebridades turcas. Únanse a nuestra comunidad y compartan su pasión por el mundo del espectáculo turco. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que la información que hemos compartido hoy es solo una perspectiva, un punto de vista basado en la información que hemos recibido de nuestra fuente. No sabemos con certeza lo que depara el futuro para Kerem y Ande, pero esperamos que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas, ya sea juntos o separados. Lo importante es que sean felices y que persigan sus sueños. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de información exclusiva sobre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Recapitulando, hemos hablado sobre la profunda conexión que existió entre ellos, la admiración que Kerem siente por Ande, la posibilidad de una reconciliación en el futuro y las posibles razones por las que Kerem podría seguir sintiendo algo por Ande. Hemos abierto el debate para que ustedes, nuestros queridos espectadores, compartan sus opiniones y nos den su punto de vista. Es importante recordar que esta información, aunque proviene de una fuente confiable, debe ser tomada con cautela. Sin embargo, esperamos que esta información haya sido de su agrado y les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Kerem y Ande. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo, a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, y a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Gracias nuevamente por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y que la suerte los acompañe. Adiós.